Ya estamos de vuelta en el laboratorio en esta nueva etapa de nueva normalidad. Llama la atención que tras sufrir una pandemia mundial, ojo, que seguimos en ella, donde se ha visto que la ciencia y la investigación son imprescindibles, la financiación siga siendo insuficiente. ¿Perdona? La ciencia no es un gasto, es una inversión y no podemos acordarnos de ella solo cuando se necesita. Pero, en fin, ya estamos todos de vuelta. Aún algunos tenemos unos turnos un poco especiales, pero muchos de mis compañeros llevan aquí 3 meses y pico trabajando en un proyecto muy interesante relacionado con el coronavirus. Vamos a preguntarles qué tal. Cuéntame, ¿cómo te ha resultado el trabajo durante el confinamiento? Exactamente igual que siempre. Buah, la verdad es que si tuviese que elegir una palabra sería raro. Trabajando con menos gente alrededor. Por una parte, bueno, sientes toda la responsabilidad, la incertidumbre de todo lo que ha sido y está siendo esta pandemia y bueno, eso marca un poco las circunstancias. Con muchísima presión porque notas que eres la única o de los únicos que puede trabajar en estos momentos y la gente espera demasiado de ti. Pero por otra parte, bueno, pues bastante bien porque uno sabe que el trabajo científico es vocacional y sobre todo estás tratando de ayudar a aportar soluciones. Ya he avanzado que habéis estado trabajando en un proyecto sobre el coronavirus. ¿Me cuentas un poco? El Instituto de Nanociencia ha recibido financiación para desarrollar un sensor de diagnóstico de este coronavirus. Para poderlo detectar de una manera rápida y sencilla. Que consiste en nanopartículas de oro para que pueda ser implantado en hospitales, pero también en centros de salud. Pero eso está muy guay, ¿os van saliendo las cosas? Sí, experimentalmente hablando, las cosas sí que salen en el laboratorio. Pues sí, las cosas van saliendo, la verdad. Esto, bueno, en ciencia siempre es un subidón. Hemos desarrollado un sensor funcional, pero ahora el reto, que es al final por lo que nos movemos, es llegar a la clínica y ahí es donde vamos a encontrar yo creo que más problemas. Lo que pasa es que, bueno, pues como cualquier proyecto de investigación, estos resultados tienen que ser corroborados, tienen que ser sólidos y hay que avanzar paso a paso. No se puede conseguir algo fiable y que funcione de la noche a la mañana, sino que, bueno, pues hay que esforzarse bastante en que lo que se haga sea algo que valga la pena. Y por eso en este proyecto están involucrados hospitales para que nos faciliten muestras donde poder detectar este virus. Muy bien, pues a ver qué tal sale, esperemos que muy bien. Y la última y muy breve, ¿cuáles son las perspectivas de futuro que ves en el campo de la investigación? Bueno, a mí me gustaría decir que la era post-COVID y la nueva normalidad le da un empuje muy grande a la ciencia en España. Yo creo que esta pandemia nos ha dado desde el punto de vista de la investigación científica 2 cosas, una es buena y otra es mala. La buena que veo es que estamos obteniendo mucho reconocimiento por parte de la sociedad y están valorando nuestro trabajo y por fin lo están conociendo. Espero que realmente tanto la sociedad como las personas que gestionan el dinero público y las estrategias, digamos, de avance del país, pues se fijen en la ciencia como un motor y no como un lastre y que realmente vean la importancia de invertir en ciencia no solo por el coronavirus, sino por todos los problemas que enfrenta la sociedad y cuya solución pasa por la ciencia. Y la mala es que están poniéndonos unos límites de tiempo que nos adecuan a los que requiere la investigación científica. Por lo tanto, nos están obligando a avanzar a un paso muy rápido que yo creo que en muchas ocasiones no asegura que la ciencia se haga de la forma correcta. Muy bien dicho, Nuria. Gracias. Sobre todo, bueno, pues que cale en la sociedad la importancia de la investigación, a pesar de no dar muchas veces un rendimiento inmediato, pero es importante por una sociedad del futuro. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por contestar estas preguntas. Iremos subiendo más vídeos a nuestro canal, iremos contándoos nuevas novedades. Y recordad, sin ciencia no hay futuro.
Rama.